Bueno, resulta que el gobierno venezolano, fíjense, esto es una larga historia, es un largo relato, pues está respondiendo, en este caso, a las decisiones de enviar a 238, al parecer en su mayoría venezolanos, a esta cárcel de El Salvador. Dicen ellos, los voceros del gobierno de los Estados Unidos, que en su mayoría son integrantes de la pandilla Tren de Aragua. Pero no obstante, esto no está suficientemente claro. Entonces, el gobierno venezolano ha respondido a través de un comunicado de Cancillería, rechazando la situación y además invitando a los venezolanos pues a no ir a los Estados Unidos. Es una circunstancia particular porque, según el criterio que se maneja en este comunicado de la Cancillería, los venezolanos están siendo objeto de hostigamiento, de maltratos por las autoridades migratorias en aquel país. Están pasando malos ratos, incluso a algunos se les detiene, a otros se les pretende deportar, a otros tantos se les incauta la documentación. Hay que tener precisiones en este sentido, pero hay temores. Evidentemente que hay temores, porque además está rodando un rumor sostenido, no confirmado, de que a Venezuela se le podría colocar en una lista junto a países como a países como Corea del Norte, como Afganistán, como Irán, como Somalia, y los venezolanos, aún con visa, no pudieran entrar a los Estados Unidos. Imagínense lo que esto significaría, ¿no? Algunos analistas que evalúan el tema dicen que esto sería un absoluto disparate. Sin embargo, frente a lo que está ocurriendo, frente a las deportaciones de venezolanos que están en situación ilegal, que son migrantes ilegales y que han sido deportados pues a El Salvador en este caso, algunos fueron enviados, recuerden, hace poco tiempo a Guantánamo, otros pretenden enviarlos a otros países. Bueno, lo cierto es que por ello el gobierno venezolano dice que los venezolanos son maltratados. Además, el gobierno venezolano ha dispuesto a denunciar esta situación ante organismos internacionales de los derechos humanos, ante la Organización de Naciones Unidas, ante el Consejo de los Derechos Humanos, porque además, también paralelamente, organizaciones no gubernamentales internacionales dicen que esa cárcel en El Salvador tiene visos de no respetar precisamente los derechos humanos. Es un tema agrio, es un tema de verdad desagradable, es un tema que además sobre ello se presentan argumentos de diverso tipo. Fíjense que ni siquiera una decisión de un juez federal de los Estados Unidos pudo detener el envío de estas 238 personas a El Salvador, que es la cifra que da el gobierno salvadoreño y el propio presidente Nayib Bukele. Y el propio juez federal que planteó pues que se detuviera hasta tener precisiones y definir bien quiénes son o no criminales, pues solicitó ayer mismo a las autoridades migratorias de los Estados Unidos que evalúen la información y pidió por qué se tomó la decisión de deportar a estas personas existiendo una decisión judicial de por medio. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ejerce presión sobre la Corte Suprema de Justicia de aquel país para que se definan las cosas, señalando que no tiene sostén legal, que no tiene firmeza legal la decisión del juez, porque un juez federal no puede estar por encima de una decisión presidencial apoyada en una viejísima ley de 1798, como es la ley de enemigos extranjeros, que la última vez que se aplicó fue a la comunidad japonesa, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Trump dijo ayer, fíjense la cantidad de elementos que surgen alrededor de esto, que ellos estaban en guerra y que ellos tenían que deportar y expulsar a aquellos pandilleros, criminales, asesinos, narcotraficantes, coyotes, los calificó de diversa forma, que han sido enviados por países, pero hacía énfasis en el caso de la banda de origen venezolano llamada Tren de Aragua, ¿no? Entonces, como estaban en guerra, esas personas indeseables no pueden permanecer en los Estados Unidos. Mientras tanto, la vocera de la Casa Blanca decía que no hay duda que eran pandilleros sin tener a mano suficientemente precisión y claridad en este sentido. Tan es así, y pongan atención a esto, que el propio secretario Marco Rubio, el secretario de Estado, abrió una rendija donde decía, bueno,
Tal vez algunos no sean miembros del Tren de Aragua, los que enviaron a El Salvador. Pero bueno, corresponderá a El Salvador, me imagino que con negociación con el gobierno venezolano, a que sean entonces deportados hacia nuestro país. Mientras tanto aquí, el gobierno también anunciaba la reanudación, creo que a partir del día de hoy, de los vuelos de vuelta a la patria. Se van a reanudar. ¿Cuántos vuelos serán? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántas personas vendrán? Bueno, es una información que todavía no se maneja suficientemente, pero recuerden que la semana pasada se había dicho que esos vuelos iban a reanudar a pesar de esa ruptura que por lo pronto fue momentánea entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela por el tema de la revocatoria de la licencia de Chevron. Responde el gobierno venezolano congelando los vuelos, los retoma, y ayer mismo decía, bueno, que se iban a reanudar. Mientras tanto también, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se refería al tema, decía que harán lo posible o lo imposible para que esas personas puedan regresar. Acusó al gobierno de los Estados Unidos de utilizar una política neonazi o neofascista o fascista. Igual lo hizo también en su programa habitual de los lunes, Maduro Más, el presidente de la República, señalando que van a trabajar para traer a los venezolanos, que es una injusticia que se les califique de pandilleros, criminales, y ni siquiera tienen la certeza de que son integrantes de la llamada banda Tren de Aragua. Mientras tanto, bueno, algunos otros gobiernos también se han pronunciado en ese sentido, están haciendo seguimiento a la situación, rechazan este mecanismo. Esto va a ir, como decía antes, hace un momento, mucho más allá, porque esto se va a denunciar. También el gobierno venezolano, dentro de lo que es el debate político interno, señalaba que hay factores de la oposición extremista, como así la calificaban, que han estimulado y le han dado fuerza a esta decisión del gobierno de Donald Trump. Bueno, es parte del debate y de la confrontación y la rivalidad política que existe en el país desde hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que el tema está allí presente, van a surgir nuevos elementos. Bueno, el mismo Jorge Rodríguez, a propósito que citaba yo el documento o comunicado de la Cancillería, recomendando a los venezolanos a que no vayan a los Estados Unidos, hablaba de lo mismo, del tema de la inseguridad que tendrían los venezolanos allí si van a visitar ese país. Pero ¿cómo hacen personas que por razones de salud, por razones de estudios, por razones personales, por razones de negocios, por razones que tienen? El tema es cómo actuarán las autoridades migratorias. Y además, el rumor ese que también mencionaba de que los venezolanos a partir de este viernes 21 de marzo, es simplemente un rumor. Atención con esto, porque por redes se han hecho una serie de comentarios que son sumamente delicados y peligrosos, sembrando temor de que va a ocurrir y que solamente aquellos que tienen doble ciudadanía, doble nacionalidad, pudieran entrar a los Estados Unidos con el permiso de viaje correspondiente. Hay muchos elementos, como ven, son muchas variables las que se están sumando en este sentido, pero esto está allí presente, ha tensado aún más esa confrontación que existe, bueno, y hay que ver qué pronunciamiento surge de los organismos internacionales, incluso de la Organización de Naciones Unidas sobre este tema. También algunos otros factores, incluso dentro de los Estados Unidos han recomendado que se evalúe mejor la situación, que no todos pueden ser calificados de miembros de pandillas y que no todos son ilegales. El tema está en esa migración flotante que está allí, que no tiene sus cosas claras, que no tiene permisos de trabajo y que incluso que poseen TPS. Ha habido injusticias, detención de venezolanos a quienes se les pretende deportar porque a pesar de tener un permiso, el permiso este temporal, que una parte de ese grupo con ese permiso pues no podrá sino tenerlo hasta abril y otro hasta septiembre. Atención con esto porque es una noticia que está en movimiento, como suele decirse. Bueno, vayamos a otras notas rápidamente. Fíjense, se conoce, por cierto, desde los Estados Unidos que un caso del banco Nodus International Bank. Fue detenido un venezolano, su presidente y propietario del 60% de sus acciones, su nombre Tomás Niembro, quien estuvo en el pasado vinculado a la Banca Nacional por estafa masiva, por el orden de $92 millones. Un banco Nodus International Bank que hizo vida, en principio, en Puerto Rico. Además, se le acusa de legitimación de capitales, de lavado de dinero. Bueno, lo detuvieron ayer en Miami, al parecer.
a este señor Tomás Niembro, y bueno, y tendrá que responder ante las autoridades judiciales. Hay venezolanos involucrados, estadounidenses involucrados y de otras nacionalidades. Bueno, vamos de nuevo acá a Venezuela. Atención, ha causado revuelo una decisión pública en Gaceta Oficial porque se va, digamos, a colocar un impuesto mayor al que ya pudieran tener las naves marítimas para recreación y deportes y aquellas que produzcan o se usen con propósito comercial. Van a tener que pagar una tasa en euros y esto ha generado un revuelo porque son muchísimas las personas que viven y hacen su vida alrededor de este tipo de actividad. Entonces, repentinamente, la autoridad respectiva, el INEA, ha dispuesto que tendrán que pagar, hay una lista que sale publicada en Gaceta Oficial, el volumen que tendrán que pagar por, hay una especificidad técnica, y tienen que pagar euros para poder zarpar en actividad recreacional o deportiva. Bueno, imagínense, esto ha generado, como dije antes, un gran impacto porque nadie se imaginaba algo así. También, atención con esto, el SAIME recuerda que ya no hay más prórroga de pasaportes. Los que ya la tienen, pues se concluirá en la fecha definida y respectiva. Pero a partir de ese momento tienen que hacer solicitud de un nuevo pasaporte probablemente para 10 años. Pero que no piensen que va a haber nuevas renovaciones de pasaporte. No se acabó esta política de acuerdo a lo que establece el SAIME. Otra información también que destaca en la agenda de hoy es que mañana se anuncia movilización de gremios y sindicatos en reclamo de un cambio de las condiciones laborales, la elevación del salario mínimo, en fin, ahí en este caso organizaciones en este sentido. Por cierto, olvidé mencionar en el primer tema, que era el más amplio, que también el gobierno está convocando a una movilización para el día de hoy, 18 de marzo, en contra de esta política de deportación de los Estados Unidos, y el tema también será objeto de discusión en la agenda de la Asamblea Nacional en el día de hoy. Temas internacionales. Bueno, lo más cercano que ha ocurrido en la situación del Medio Oriente. En la madrugada de este martes, pero con el horario del Medio Oriente, Israel rompe la tregua, bombardea nuevamente a Hamas, se habla, cifras oficiales del grupo fundamentalista, hay que tener mayor definición en ese sentido, de 300 muertos. Se acaba la tregua porque no hay una respuesta clara y ha ido divagando el grupo fundamentalista Hamas en la liberación de los rehenes y la entrega tristemente también de personas fallecidas, muertos, rehenes que están en su poder. Entonces Israel decidió reanudar los bombardeos y decidió reanudar los episodios de guerra. Otra nota importante en la agenda internacional, pues tiene que ver con una reunión que está pautada para el día de hoy telefónicamente, ¿no?, entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Kremlin ha sido muy discreto, dicen que no pueden dar detalles sobre lo que será la agenda de conversación o la agenda de trabajo, evidentemente que es el tema ucraniano, sin duda alguna, y la relación bilateral, pero lo de Ucrania es fundamental. Trump se mostraba, pues, optimista en el día de ayer. Cree que logrará convencer a Putin de establecer algunos acuerdos. Esto significará sin duda alguna la entrega de territorios ya ocupados en buena parte por Rusia y ver en qué condiciones Ucrania acepta el resto de las propuestas que han surgido de las conversaciones y que además Rusia acepte el alto al fuego. También se conoce desde los Estados Unidos que denunciaba a este señor Donald Trump, que aparece por todas partes, pues en este caso denunciando que las medidas que tomó el gobierno de Biden en su última etapa, ¿no?, que, bueno, le dio protección a una cantidad de personas, son absolutamente nulas porque su cuerpo asesor, su grupo de asesores, lo hizo sin que él se diera cuenta y él firmó cosas de las que no sabía que estaba firmando, ¿no?, un poco descalificando las decisiones que tomó Joe Biden. Eso es para proteger personas, en fin, que participaron en el proceso de investigación en aquel asalto al Congreso cuando Trump dejaba la presidencia por primera vez.
Bueno, temas deportivos, habrá muchos en el respectivo segmento, pero se recuerda que inician las grandes ligas, pero en Tokio hubo partidos, o partido entre Mets de Nueva York y Cachorros de Chicago. Adicionalmente a esto, Venezuela juega este viernes contra Ecuador en las eliminatorias de la Copa Mundial de Estados Unidos 2026. Estados Unidos, México y Canadá son los tres países que van a tener partidos. Bueno, y luego el martes de la semana próxima, pero aquí en Maturín se enfrenta contra la selección del Perú. Hay 8 venezolanos que tienen tarjetas amarillas, tendrán que cuidarse mucho en este partido del viernes contra Ecuador.